Bueno, seguimos por los caminos de Sócrates. Anaxágoras, el filósofo de Nous. Invitamos a William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical de la ADE, y a Esperanza Díaz Gaitán, docente de la sede. Antes de iniciar, seguimos con los saludos. Un saludo muy especial a nuestro gran líder y representante Miguel Ángel Pardo Romero, a Milet Cadena, a Jimmy Triana y a todos los que nos están escuchando. Entonces seguimos con Por los caminos de Sócrates. Los de Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta: Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola, hoy Por los caminos de Sócrates nos encontramos con el gran filósofo griego Anaxágoras, quien nació hacia el año 500 a.C. en la ciudad de Claxómenes, Asia Menor, actual Turquía, y murió hacia el año 428 a.C. en la ciudad de Lámsaco. Junto con Empédocles y Demócrito es el principal representante del eclecticismo pluralista, pues intentó conciliar las tesis contrapuestas de dos grandes figuras de la filosofía presocrática como fueron Parménides y Heráclito. Desde el punto de vista filosófico, Anaxágoras postuló el arjeo, principio constitutivo de todas las cosas, como una pluralidad de partículas materiales inmutables, las cuales más adelante se conocieron como homeomerías. Estas, por acción del nous o inteligencia ordenadora, pasaron del caos original a constituir la multiplicidad de los seres observables en el mundo físico de hoy. Hoy en día es la teoría más acertada sobre el origen del universo y de la vida, con la introducción de algunos nuevos conceptos. De la vida de Anaxágoras podemos decir que en su juventud se trasladó a la ciudad de Atenas, en donde fundó una escuela, y allí muchos de sus discípulos fueron grandes personajes como el estadista Pericles, el dramaturgo Eurípides y posiblemente Sócrates. Gozó de la protección de Pericles cuando éste asumió los destinos de la ciudad. Este hecho causó que Cleón formulara una acusación y Anaxágoras fuera sometido a un proceso de impiedad a causa de ciertas teorías astronómicas atrevidas, como el hecho de decir que el Sol no es un dios, sino es una masa de fuego incandescente y que era más grande que el Peloponeso. En sus explicaciones acerca del origen de los astros, se ha podido ver más adelante que fue una anticipación a las hipótesis que formaron Kant y Laplace. Según los testimonios de la época, esta acusación fue motivada realmente por la afinidad que tenía con Pericles. Por este hecho fue condenado a muerte, pero Anaxágoras, con la ayuda de Pericles, logró huir a la ciudad de Lámsaco, en donde abrió una escuela filosófica y falleció unos años más tarde. Anaxágoras de Claxómenes puso sus ideas en la obra sobre la naturaleza, de la cual solo se conservan algunos apartes, pero sí conocemos muchas opiniones y resúmenes que nos dejaron Platón, Aristóteles y Teofrasto, entre otros pensadores. Bien, ahora hablemos de la filosofía de Anaxágoras. Él explicó la multiplicidad apelando al aspecto cualitativo. Si ustedes recuerdan, los filósofos anteriores tenían como principio constitutivo alguno de los 4 elementos: agua, aire, tierra, fuego. Pero Anaxágoras dice que los seres no resultan de la combinación de estos 4 elementos, sino que existen tantos tipos de partículas constitutivas como de seres. Por eso hay partículas de oro, de mármol, de sangre y de cuantos seres observamos. A estas partículas Anaxágoras las llamó gérmenes o semillas, espermaton, pero al comentar su obra, Aristóteles les dio el nombre de homeomerías y es con el que más se ha conocido a través de los tiempos. Anaxágoras llega a esta conclusión después de hacer insólitas observaciones. Por ejemplo, él se preguntaba cómo puede surgir el pelo del no pelo, y llega a la conclusión que para que algo surja ha de estar presente en aquello de lo cual procede.
El pan que ingerimos es pan porque está formado en su mayoría por homeomerías de pan. Las cosas tienen el aspecto exterior de la semilla que más abunda en ellas, pero también está formado en menor cantidad por otras homeomerías, como por ejemplo de oro, de mármol, de sangre, etc. Y en el proceso de digestión asimilamos las homeomerías de pelo, de sangre y desechamos las demás. Por este camino llega Anaxágoras a la formulación de su famoso principio: todo está en todo. Algunas curiosidades en la vida de Anaxágoras. En cuanto a su pensamiento filosófico, es precisamente destacado el haber introducido en la explicación del universo el término nous como causa inteligente, como fuerza motriz y al mismo tiempo como inteligencia ordenadora. Otro término que nos ha dado Anaxágoras es espermato, aunque se ha diluido a través de los tiempos, pero más adelante la medicina moderna y la anatomía lo han retomado, aunque atribuyendo su autoría a otros personajes. Rechazó su cuna de oro, al igual que muchos filósofos y pensadores griegos. Se vio desde pequeño rodeado de grandes riquezas, pero decidió darle la espalda a estos bienes materiales para dedicarse a estudiar filosofía y ciencia. Esto le permitió ser uno de los fundadores de escuelas filosóficas en Atenas, que permitió el aprendizaje de futuros grandes pensadores como fueron Demócrito, Eurípides, Empédocles y, de acuerdo a ciertos escritos, incluso a Sócrates. Entre las ramas del conocimiento se destacan los aportes que dio a la veterinaria cuando se acercó a las observaciones que explicaban cómo los peces podían respirar bajo el agua. Y como lo mencionábamos anteriormente, fue encarcelado por una explicación que dio acerca del brillo de la luna cuando consideraba que debía dejarse de considerar al sol como una figura divina y que el brillo de la luna se debía al reflejo de la luz solar. Eventualmente salió de la cárcel, pero se vio obligado a abandonar la ciudad de Atenas. Bien, y para finalizar nuestra sección nos encontramos con las grandes enseñanzas de Anaxágoras que nos ha dejado a través de sus frases. La ciencia daña tanto a los que no saben servirse de ella, cuanto es útil a los demás. Todas las cosas participan de todo, mientras que la inteligencia es infinita y se gobierna a sí misma y no está mezclada con nada. El movimiento define lo que está vivo. Las apariencias son una visión de lo oculto. Los hombres vivirán increíblemente tranquilos si estas dos palabras, mío y tuyo, se quitaran. Y les dejo esta joya para que la piensen. Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía. Hasta la próxima.